過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Rango Caramelito. Un saludo para Angelique, Rossini Dilemi, Freddy Omar, Gerard Israel, Asiro Place, Louster 0508, El Tío Sumaki, Cali Cermeño, Vargas Anixon, Javier Rudenas, Yuta, Mayito Lugo, Alfredo Iván, El Pichula, Oul 019, Vergil Esparda, Eric Jacob, Usumi, Aiden Estrique, Asama 2710, Rasol Fanfic, Flamescraft, Brandon Guadalupe, M. Odrux, Ubdanf, Jim Tepestan, Rip Darkin, Jordin Muñoz, Nekem, Blue Dragon, Donovan, Josie 105, Baruch Adonai, Seba Cubillos, Blaberry 151, Javi Toit, Víctor Hernández, Pierre Anderson, Pablo C. Rueda B, Bradley Torres, Vincenzo, Spectra Phantom, Hugo Enrique y Fede Madeo. Rango Toya Medias. Un saludo para Jean-Pierre Dionisio, Brian Mateo, Leo de Gario Caballero, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás Ibasi Rodríguez. Rango Semidioso Universal. Un saludo para Franco Tola, Nada 2.0, Bran 987, Artes Graham, Yo XD, Hernán Funes, HT Flow Tomaguilla, Guillán 777, Eliazar El Mod, Eric Ríos, X Agustín X, Elías Muñoz, Rimuru Chiquito y C700. Rango Dios Universal. Un saludo para Mino Senpai, Brian 99, Ever Ponce y Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Merrick Chester Forever y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango ¿Estás loco? Están locos amigos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Caminando por un sendero pavimentado con lujosas piedras de jade, atravesando formaciones de coral cuidadosamente podadas y rodeados de un grupo de imponentes doncellas del palacio, Sun Wukong y el rey dragón del mar del este llegaron a los salones exteriores del palacio del dragón. De repente, el rey dragón se detuvo, señaló en cierta dirección y levantó una formación. En un instante, un colosal bastón de hierro apareció ante ellos. Este enorme bastón pesaba 13.500 jin, unos 8.100 kilogramos, tenía el grosor de un palo de batalla y medía 2 zan, unos 6,6 metros. Sus dos extremos estaban recubiertos de laca dorada, irradiando una luz divina infinita que iluminaba el vasto fondo marino que los rodeaba. El rey dragón se acarició la barba y dijo: estimado inmortal, contemple. Ese bastón resplandeciente es la aguja divina que estabiliza los mares. Aunque Sun Wukong conocía desde hacía tiempo el aspecto del Rui Jinguban de viaje al oeste, verlo en persona le llenaba el corazón de emoción. En el momento en que sus ojos se posaron en el Rui Jinguban, sintió una misteriosa conexión entre ellos. Al instante, supo, esta era su arma destinada. Incluso comparado con los tesoros espirituales innatos, nada le sentaba mejor que el Rui Jinguban. Al ver la evidente satisfacción de Sun Wukong, el rey dragón dejó escapar un leve suspiro de alivio y preguntó: ¿le parece satisfactoria al estimado inmortal esta aguja divina? Sun Wukong sonrió y respondió: ¿satisfactoria? Por supuesto. Al oír esto, el rey dragón finalmente se relajó. La tarea encomendada por los budas se había cumplido con éxito. Sin embargo, la curiosidad surgió en su corazón y preguntó: ¿puedo preguntar cómo planea el estimado inmortal arrebatarle la aguja divina?
Tras darse cuenta de que el cultivo de Sun Wukong había alcanzado al menos el nivel de inmortal dorado Tai Li, el rey dragón nunca dudó de su capacidad para levantar la aguja divina. Incluso si pesara 10 veces más, no sería más que una vara de hierro ligeramente más pesada para un inmortal dorado Tai Li. Pero Sun Wukong no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso adelante, recordando los eventos de viaje al oeste, y lo intentó. Encoge. 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 En cuanto Sun Wukong pronunció estas palabras, el Rui Jinguban pareció comprender. Se encogió de inmediato, transformándose en un bastón perfecto para que Sun Wukong lo blandiera. Al ver esto, el rey dragón no pudo ocultar su asombro. Sun Wukong nunca antes había refinado ni se había unido a la aguja divina. Sin embargo, ya obedecía sus órdenes. Esto solo podía significar una cosa. La aguja divina ya había reconocido a Sun Wukong como su amo. Semejante fenómeno era extremadamente raro, y solo ocurría cuando un arma y su portador compartían una compatibilidad extremadamente alta. ¿Era Sun Wukong realmente la pareja perfecta para esta legendaria arma? De ser así, en sus manos, la aguja divina podía desatar un poder mucho mayor que el normal. Efectivamente, tras tomar el Rui Jinguban, Sun Wukong no pudo resistirse a blandirlo un rato. Su maná de nivel inmortal dorado Gran Luo se fusionó a la perfección con el garrote dorado, y ambos se combinaron para producir una fuerza abrumadora. Al blandir el Rui Jinguban, el espacio circundante resonó con sus movimientos, provocando que todo el palacio del dragón del mar del este se estremeciera violentamente. Los corales finamente tallados cercanos se hicieron añicos por las vibraciones, y sus fragmentos se esparcieron por el suelo. Al ver que si esto continuaba, todo el palacio del dragón del mar del este podría derrumbarse, el rey dragón gritó apresuradamente: «Estimado inmortal. Por favor, deténgase. Si continúa, todo mi palacio del dragón será destruido». Sun Wukong no era irrazonable. Al escuchar la súplica del rey dragón, se detuvo de inmediato. Mirando las ruinas del otrora magnífico palacio del dragón y la expresión desconsolada en el rostro del rey dragón, Sun Wukong se rascó la cabeza avergonzado. «Ah, mis disculpas. Me dejé llevar y accidentalmente causé un desastre. Pero no se preocupen, lo arreglaré enseguida». Dicho esto, levantó un dedo, inmediatamente, los escombros y escombros esparcidos por el palacio comenzaron a retroceder, como si el tiempo mismo estuviera retrocediendo. En tan solo unos instantes, todo el palacio del dragón del mar del este volvió a su estado original, como si nada hubiera sucedido. Al ver esto, Sun Wukong sonrió y le preguntó al rey dragón: «Viejo rey dragón, ¿qué opinas?». El rey dragón se quedó allí, atónito, boquiabierto. Con su vasto conocimiento y experiencia, reconoció de inmediato la técnica que Sun Wukong acababa de usar. Era una de las 36 transformaciones celestiales. La inversión del yin y el yang. Una técnica divina que, al dominarse, podía distorsionar el orden natural, invertir la causa y el efecto, e incluso sacudir los cimientos del cosmos. En su apogeo, podía romper el equilibrio de los cielos, desestabilizando el sol y la luna. Incluso en su etapa inicial, otorgaba control sobre todas las cosas, permitiendo al usuario alterar el destino mismo. Y justo ahora, Sun Wukong había revertido el tiempo con precisión para restaurar el palacio del dragón. Una demostración innegable de su dominio de la inversión del yin y el yang. Si se tratara de una de las 36 transformaciones celestiales de menor rango, sería una cosa. Pero la inversión del yin y el yang se encontraba entre los pocos poderes divinos más importantes. Cuanto mayor era el rango de las transformaciones celestiales, más difíciles eran de cultivar. De hecho, las más importantes eran practicadas casi exclusivamente por cuasi santos y santos. Por ejemplo, cuando Nuwa alcanzó la santidad y creó a la humanidad, utilizó la transformación celestial de primer rango, creación y transformación. Esto por sí solo demostraba lo extraordinarias que eran las 36 transformaciones celestiales de mayor rango. Y ahora, Sun Wukong ya dominaba los fundamentos de la inversión del yin y el yang. ¿No significaría eso que tenía una alta probabilidad de dominar también los demás poderes divinos de alto rango? Podría ser que tuviera el potencial de un cuasi santo. El rey dragón del mar del este se aterrorizaba cada vez más al pensar en esto. De repente, una escalofriante revelación lo golpeó. Los budas habían elegido a la persona equivocada. Si Sun Wukong lograba alcanzar la cuasi santidad, toda la tribulación del viaje al oeste daría un giro drástico. De hecho, podría sumir a los 6 reinos en el caos, sumiendo a innumerables seres en la catástrofe. Ese era el poder de un cuasi santo.
Mientras el miedo se apoderaba del rey dragón, Sun Wukong se acercó repentinamente a él. Arrancándose un pelo dorado de mono, lo infundió con el poder de su esencia y luego le entregó el ahora radiante pelo divino al rey dragón. Al ver la expresión confusa del rey dragón, Sun Wukong explicó: hoy, tu palacio del dragón me ha regalado un gran tesoro. ¿Acaso yo, Sun Wukong, sería de esos monos que olvidan tal bondad? Este cabello contiene el poder de mi esencia y está ligado a mi propia vida. Si tú, viejo rey dragón, le infundes tu poder, desatará mi ataque más poderoso. E inmediatamente después, usaré mi teletransportación de luz dorada para acudir en tu ayuda con todas mis fuerzas. Si alguna vez tienes alguna petición, siempre que no viole mis principios, haré todo lo posible por ayudarte. El rey dragón agarró con fuerza el cabello dorado del mono, cuya aura abrumadora aún irradiaba en su palma. Miró fijamente a Sun Wukong, momentáneamente sin palabras. Desde la calamidad del dragón Fénix, el clan dragón había decaído mucho. Durante incontables años, ningún cultivador por encima del nivel inmortal dorado Taiji les había mostrado tanta bondad. Y ahora, Sun Wukong era el primero. No solo eso, sino que no se trataba de una simple buena voluntad. Era la buena voluntad de un cultivador que al menos era un inmortal dorado Taiji, y posiblemente destinado a convertirse en un cuasi santo. Para el clan dragón, esta era una fortuna inimaginable. En ese momento, el corazón del rey dragón vaciló. Incluso sintió un repentino impulso de advertir a Sun Wukong sobre las maquinaciones de los budas. Pero se obligó a sí mismo a reprimir ese impulso. Una profunda intuición le decía: si hablaba, los budas seguramente exterminarían al clan dragón. Los supuestos budas no se parecían en nada a las figuras benévolas descritas en las enseñanzas budistas. Aunque no pudiera advertir a Sun Wukong, el rey dragón tomó una decisión. Cuando llegara el momento y Sun Wukong cayera en su trampa, lo ayudaría en todo lo posible. Si lograba asegurar que Sun Wukong sobreviviera a la tribulación, incluso mantener su fuerza actual ya sería una gran bendición para el clan dragón. Con este pensamiento, el rey dragón habló: estimado inmortal, veo que ahora posee un arma divina, pero le falta una túnica acorde con su estatus. ¿Por qué los dragones no le regalamos también una armadura divina? Sun Wukong se sorprendió. Ni siquiera lo había mencionado, y el rey dragón ya le estaba ofreciendo una túnica divina. Pero rápidamente se dio cuenta de algo. Acababa de ganarse la amistad del clan dragón. Sonriendo, respondió: muchas gracias, viejo rey dragón. Mientras el sonido de una gran campana resonaba en las aguas, los otros 3 reyes dragones marinos se reunieron en el palacio del dragón marino del este. Después de que el rey dragón del este explicara la situación, los demás reyes dragones asintieron. Maravilloso, dijeron. Mientras Sun Wukong alcance la cuasi santidad, aunque los dragones no podamos restaurar nuestra antigua gloria, al menos podremos escapar de nuestra decadencia actual. Y así, cada uno le entregó un tesoro divino. El rey dragón marino del este le regaló la aguja divina estabilizadora de los mares, el Rui Jinguban. El rey dragón marino del norte le regaló las botas de hilo de loto para caminar sobre las nubes. El rey dragón marino del oeste le regaló la armadura de cota de malla dorada. El rey dragón marino del sur le regaló la corona púrpura y dorada con alas de fénix. Cuando Sun Wukong emergió, completamente ataviado con su armadura dorada, sosteniendo el radiante Rui Jinguban, los 4 reyes dragón y las numerosas princesas del palacio del dragón, exclamé con admiración: ¡qué magnífico rey mono! Sun Wukong estaba muy satisfecho con su nueva armadura divina. Para entonces, también había empezado a comprender un poco mejor las costumbres del mundo. Así que hizo otro voto solemne. Yo, Sun Wukong, nunca olvidaré la bondad del clan dragón. Algún día, sin duda devolveré este favor. Al oír esto, los 4 reyes dragones marinos intercambiaron sonrisas de satisfacción. Esto era justo lo que habían estado esperando. Una vez que Sun Wukong abandonó el palacio del dragón marino del este, los 4 reyes dragones se reunieron para discutir su siguiente paso. Finalmente, tomaron una decisión audaz. Se arriesgarían y se negarían a denunciar a Sun Wukong ante la corte celestial, como habían solicitado los budas occidentales. Por supuesto, la razón por la que se atrevieron a hacerlo fue que su papel en la tribulación del viaje al oeste era insignificante. Incluso si su desafío fracasaba, no afectaría en lo más mínimo el resultado general de la tribulación. Mientras tanto, tras abandonar el palacio del dragón, Sun Wukong regresó inmediatamente al monte Waguo para presumir de sus nuevos tesoros a sus súbditos monos. Sin embargo, a pesar de todos sus elogios y admiración, no se dejó llevar.
A diferencia del viaje al oeste original, no comenzó a aumentar su Ruijinguban de forma imprudente, sembrando el caos en la corte celestial. En cambio, durante el siguiente periodo, se centró por completo en la cultivación. Su objetivo era claro. Quería alcanzar el nivel de cuasi santo antes de que la corte celestial lo convocara. Si lograba alcanzar la cuasi santidad, finalmente tendría el poder de controlar su propio destino. Después de todo, en una era donde los santos no interferían, un cuasi santo era la existencia más fuerte del mundo. Durante este tiempo, Sun Wukong comenzó a pensar en un asunto crucial: la esperanza de vida de sus súbditos monos. A diferencia de la historia original, no consideró irrumpir en el inframundo para alterar el libro de la vida y la muerte. En cambio, decidió enseñarles el camino de la cultivación, permitiéndoles fortalecerse y usar su propio poder para resistir el paso del tiempo. Al leer Viaje al Oeste, Sun Wukong notó un problema importante. Durante la batalla contra los soldados celestiales y los generales, él era el único capaz de luchar. Ni uno solo de sus súbditos monos podía siquiera igualar a un solo soldado celestial. Para decirlo sin rodeos, él solo había luchado contra 100.000 soldados celestiales, mientras que sus súbditos monos solo habían sido espectadores. Eso era inaceptable. Tenía que entrenarlos lo más rápido posible. Aunque no pudieran derrotar a los soldados celestiales, al menos deberían tener la capacidad de protegerse. De esa manera, incluso si algo le sucediera, sus súbditos monos podrían sobrevivir en la vastedad del desierto. Un día, mientras Sun Wukong descansaba afuera, sintió repentinamente una poderosa habilidad divina que lo afectaba. El poder de esta habilidad divina era inmenso. Si no hubiera alcanzado la cuasi santidad, no habría podido detectarla. El usuario de esta técnica era al menos un experto de nivel cuasi santo. Y su único propósito era suprimir su consciencia, nublar su juicio y volverlo más impulsivo e irritable. En ese momento, Sun Wukong finalmente comprendió, en Viaje al Oeste, cómo dos mensajeros anónimos del inframundo le habían arrebatado tan fácilmente su alma de nivel inmortal dorado Tai. La respuesta ahora estaba clara. Un cuasi santo había estado detrás de escena. Maldita sea. Los planes habían comenzado. Sun Wukong permaneció inexpresivo, pero en el fondo, estaba preocupado. No sabía cuál sería su siguiente movimiento. Si contraatacaba directamente, el cuasi santo que conspiraba contra él se daría cuenta de inmediato de su verdadero nivel de cultivo. Incluso podrían abatirlo o tomar contramedidas. Sin embargo, si no hacía nada, una vez que llegara al inframundo, sin duda caería en sus planes. Encontrarían maneras de complicarle las cosas, e incluso si intentaba irse pacíficamente, el rey Yama lo denunciaría al emperador de Jade. Eso le daría al cielo la excusa perfecta para enviar tropas contra el monte Huaguo. Justo cuando Sun Wukong se sentía desgarrado, una voz refinada y elegante le susurró al oído: «Actúa rápido, yo te cubriré». La expresión de Sun Wukong se iluminó. Reconoció esa voz. Era del misterioso inmortal. Según el patriarca Bodhi, esta misteriosa figura era al menos una potencia de nivel santo. Con semejante apoyo, no tenía nada que temer. Expresando en silencio su gratitud, Sun Wukong se puso de pie de repente. Sus ardientes ojos dorados, como dos soles en miniatura, se clavaron en los dos mensajeros del inframundo que acababan de acercarse a él a 5 metros. Con un rugido furioso, exigió: «¿Quién se atreve a intentar robar el alma de un gran Luo inmortal dorado?». Los dos mensajeros del inframundo, que solo eran inmortales dispersos, temblaron violentamente bajo su aura abrumadora. Al mismo tiempo, sus expresiones estaban llenas de asombro y confusión. Mensajero A. Interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Mensajero B. Interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué demonios? No se suponía que esta era una misión normal de recolección de almas. ¿Por qué su objetivo de repente resultó ser un gran inmortal dorado Luo? En los 6 reinos, había muy pocos grandes inmortales dorados Luo. Incluso en el cielo, eran pilares de poder absolutos y ministros de confianza. En el inframundo, su estatus era superior al de los 10 reyes Yama, casi a la par de los 5 emperadores fantasmas, solo superados por el emperador Fengdu y el bodhisattva Kittigarbha. ¿Cómo se suponía que dos mensajeros de baja estofa reclamarían el alma de alguien de este nivel? Al ver sus expresiones atónitas e impotentes, Sun Wukong no les puso las cosas difíciles. Él comprendió, esos dos eran solo peones que no tenían ni idea de lo que realmente estaba pasando.
El verdadero cerebro se escondía en el inframundo. Con esto en mente, Sun Wukong retrajo su aura opresiva e incluso estabilizó sus almas marchitas con un destello de su poder. Entonces, fingiendo furia, gritó: «Debo interrogar yo mismo a los 10 reyes llama. ¿Cómo se atreven a cometer el error de invocar el alma de un gran inmortal dorado Luo? Fuera». Con eso, condujo a los 2 mensajeros aterrorizados directamente al inframundo. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Mientras Sun Wukong se liberaba del hechizo del cuasi santo, un Buda digno e imponente, oculto en la distancia, entrecerró los ojos al verlo entrar en el inframundo. Murmurando confundido, dijo: «¿Por qué ha crecido tan rápido el cultivo de este mono? Ya casi alcanza el nivel de cuasi santo. Esto no puede ser. No puedo dejar que siga avanzando. Si realmente alcanza el nivel de cuasi santo, la gran catástrofe del viaje al oeste, que hemos esperado incontables eones, se sumirá en el caos. El ascenso de la secta occidental no debe verse comprometido de ninguna manera. Antes de que Sun Wukong alcance el nivel de cuasi santo, debo destruir sus cimientos y eliminar cualquier posibilidad de que avance. Si otros budas o deidades hubieran estado presentes, se habrían quedado completamente atónitos al reconocer esta figura. Porque este Buda no era otro que Gautama Buda, el aparente líder de la secta occidental. Aunque su estatus actual aún estaba por debajo del emperador de Jade, se creía que, tras la catástrofe del viaje al oeste, su poder estaría al mismo nivel que el del emperador de Jade, o incluso lo superaría. Justo cuando Gautama contemplaba cómo paralizar el cultivo de Sun Wukong, su expresión se congeló de repente. Se sintió abrumado por un poder insondable, una fuerza que superaba con creces a los cuasi santos, incluso a los mismos santos. Este era un poder que solo el ancestro Dao, Ongjun, debería ser capaz de ejercer. En ese momento, no pudo hablar, no pudo transmitir mensajes, solo pudo gritar para sus adentros, presa del pánico: «No sé cómo he ofendido al ancestro Dao, pero por favor, perdóname». Sin embargo, lo que sucedió a continuación lo conmocionó profundamente. Quien estaba frente a él no era Ongjun. En cambio, un joven de cabello blanco y ojos azules apareció de la nada. Y era este joven quien lo había atado con un poder tan aterrador. Esta revelación dejó a Gautama Buda completamente incrédulo. Este joven claramente no era Ongjun. ¿Podría haber otro santo del Dao en este mundo? El joven, Alex, percibió fácilmente la confusión interna de Gautama, pero no le prestó atención. En cambio, reescribió sus pensamientos, borrando y alterando sus recuerdos recientes. Con una sonrisa burlona, Alex dijo: «Sun Wukong ya ha sufrido bastante. El guión debe seguir según lo planeado. En cuanto a ti, el escritor, puedes esperar hasta la batalla final para ser el jefe». Con esas palabras, Alex desapareció de la vista. Gautama Buda, que se quedó de pie en su lugar, momentáneamente sumido en un trance. Entonces, al recuperar la claridad en sus ojos, sonrió. Todo marchaba según lo previsto. Mientras tanto, en el inframundo, tras contener a los 2 mensajeros del inframundo, Sun Wukong los condujo cada vez más abajo, excavando más profundamente bajo la tierra. Al llegar a cierta profundidad, el entorno cambió. De repente, entraron en un mundo sombrío y misterioso. Este era el inframundo, creado por Outu, la madre divina de la reencarnación. Al cruzar las puertas del inframundo, Sun Wukong se encontró en un lugar parecido a un tribunal mortal. Entonces, con un repentino y seco golpe, un pesado mazo de madera golpeó el escritorio del juez. Una deidad de piel oscura, barba y rostro severo lo fulminó con la mirada, su voz resonante resonó por la sala. «Sun Wukong. Este es el inframundo. Tu tiempo se acabó. Debes morir». En cuanto el rey llama terminó de hablar, los fantasmas que lo rodeaban estallaron en carcajadas, intentando intimidar a Sun Wukong. Pero para su sorpresa, a pesar de la terrible situación, Sun Wukong permaneció completamente tranquilo. No solo no tenía miedo, sino que incluso les dedicó una mueca de desprecio. Con una sonrisa divertida, dijo: «Ah, ¿sí? ¿Saben siquiera cuál es mi nivel de cultivo? ¿Y se atreven a intentar reclamar mi alma?». El rey Yama, naturalmente, desconocía la verdadera fuerza de Sun Wukong. Pero no importaba. Por muy fuerte que fuera, Yama no tenía miedo. Después de todo, el Bodhisattva Kitigawa ya le había prometido una gran recompensa por capturar el alma de Sun Wukong. Durante esta misión, contaba con la protección divina. Sun Wukong no podría tocarle ni un solo cabello. Simplemente tenía que cumplir con su parte.
Y así, rebosante de confianza, el rey llama rió, jajaja. Todos los seres vivos están bajo mi jurisdicción. Si digo que mueres a medianoche, no vivirás más allá del amanecer. Guardias, apresadlo. El rey llama esperaba que esta provocación finalmente hiciera perder los estribos a Sun Wukong, obligándolo a cometer un acto de desafío que podría usarse en su contra más tarde. Pero lo que sucedió a continuación destrozó por completo sus expectativas. Sun Wukong permaneció impasible. Con una expresión casi aburrida, simplemente preguntó, ¿ah, sí? ¿En serio? En cuanto terminó de hablar, Sun Wukong no se molestó en más palabras amables. En cambio, se metió la mano en la oreja, sacó el Rui Jinguban y desató todo su poder. Una aterradora aura de gran luo dorado inmortal envolvió instantáneamente todo el inframundo. Innumerables espíritus débiles temblaron bajo su presión Sure. Si Sun Wukong hubiera albergado alguna intención asesina, esta simple liberación de energía habría aniquilado la mitad del inframundo. Los mensajeros de la cosecha de almas, que se acercaban para contenerlo, cayeron de rodillas al instante, incapaces de pronunciar palabra ante la abrumadora fuerza. Al ver esto, la expresión del rey llama cambió drásticamente. Había asumido que Sun Wukong era, como mucho, un inmortal dorado. Pero el gran inmortal dorado Luo. Sin embargo, recuperó la compostura rápidamente. Incluso si Sun Wukong era un gran inmortal dorado Luo, aún contaba con la protección del Bodhisattva Kshitigarbha. O eso creía. Lo que no sabía era que, en las profundidades del inframundo, el Bodhisattva Kshitigarbha estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverse ni un ápice. A su lado, un joven taoísta de cabello blanco y ojos azules, estaba sentado con las piernas cruzadas, bebiendo perezosamente de una calabaza llena de licor. Una fragancia de energía espiritual innata del fruto de ginseng flotaba en el aire. Mientras tanto, de vuelta en la corte del inframundo, con Kshitigarbha como supuesto apoyo, el rey llama se sentía completamente intrépido. Él mismo se adelantó para encadenar a Sun Wukong. Pero antes de que pudiera acercarse siquiera, un pie voló directo a su cara. ¡Bam! Aterrizó de lleno en la nariz del rey llama, distorsionando al instante su expresión y haciendo que la sangre brotara a borbotones de su boca y fosas nasales. Sun Wukong se burló. ¿Te atreves a reclamar el alma de un gran Luo inmortal dorado? Parece que necesitas una lección. Aún así, el rey llama se negó a ceder. Secándose la sangre del rostro, rugió. ¿Cómo te atreves a atacar al señor del inframundo, Sun Wukong? Sufrirás el infierno de los cuchillos ardientes por esto. Pero en el fondo, no pudo evitar entrar en pánico. ¿Qué pasa? Sun Wukong me ha inmovilizado, ¿por qué el Bodhisattva Kshitigarbha no ha intervenido todavía? A lo lejos, Kshitigarbha, aún atado por el poder de Alex, estaba acurrucado como una codorniz asustada, completamente inmóvil. En ese momento, era la personificación de la debilidad, la lástima y la impotencia. ¿Cómo iba a ir a ayudar al rey llama? Al ver que el rey llama seguía actuando con terquedad, Sun Wukong no pudo evitar reír con rabia. Está bien, ya que eres tan audaz, cumpliré tu deseo. Dime, ¿alguna vez has oído hablar de la maldición de las 7 flechas clavadas? Lo dijo con naturalidad, pero en cuanto el rey llama escuchó esas palabras, palideció. ¿De verdad conoces la maldición de las 7 flechas clavadas? Esta era una de las maldiciones más infames y temidas de toda la mitología prehistórica. Con solo fabricar flechas de paja, atravesándolas hasta formar una efigie y cantando los conjuros, se podía matar a un objetivo a distancia. Incluso un gran Luo inmortal dorado tendría dificultades para escapar de sus efectos. El corazón del rey llama latía con fuerza de terror. De nuevo, se preguntó con ansiedad por qué Kshitigarbha aún no había actuado. Algo ha salido terriblemente mal. Finalmente, incapaz de soportar más el miedo, el rey llama cayó de rodillas, temblando, y suplicó clemencia. Misericordia, gran inmortal. Te liberaré de inmediato, revisaré el libro de la vida y la muerte, me aseguraré de que se haga justicia. Sun Wukong arqueó una ceja, indiferente. ¿Eso es todo? El rey llama dudó un momento antes de apretar los dientes y decir, eso solo puede no ser suficiente para apaciguar tu ira. He oído que tú, gran inmortal, eres el rey mono de la montaña de las flores y los frutos. Aunque tú mismo has trascendido los 6 caminos de la reencarnación, tus súbditos monos aún están atados por las limitaciones de la vida. Por lo tanto, borraré todos sus nombres del libro de la vida y la muerte, concediéndoles también la vida eterna. Pero mientras hablaba, su corazón ardía de resentimiento. ¿Crees que voy a dejar pasar esto? La humillación de hoy no será olvidada.
En cuanto pase esta calamidad, lo denunciaré ante el mismísimo emperador de Jade. ¿Y la excusa? Simple. Sun Wukong profanó el libro de la vida y la muerte. ¿Quién en este inframundo se atrevería a testificar en mi contra? Todo este reino está bajo mi control. E incluso si el emperador de Jade descubre la verdad, fingirá lo contrario y sentenciará a Sun Wukong de todas formas. Al fin y al cabo, es el destino. Sun Wukong está destinado a sufrir en el viaje al oeste. ¿Y si es un gran inmortal dorado Luo? ¿Y si domina las 36 artes celestiales? Sin alcanzar el cuasi santo, sigue siendo solo un peón. Pero antes de que pudiera saborear su plan, Sun Wukong sacó de repente un artefacto con forma de espejo. Dentro del espejo, una repetición nítida del juramento del Rey Llama se reproducía en bucle. Al ver esto, la mente del Rey Llama se quedó en blanco. Se miró al espejo, completamente atónito. Sun Wukong sonrió burlonamente. Jajaja. Ya he grabado tus palabras con magia divina. Si alguna vez te atreves a hacer algo contra mí, mejor considera primero esta grabación espiritual. Aunque intentes incriminarme, serás tú quien vaya directo a la ruina. El rostro del Rey Llama se congeló. ¿Cómo podía este mono ser tan astuto? Se había acabado. Había terminado por completo perdido. Bajo la atenta mirada de Sun Wukong, el Rey Llama tomó el libro de la vida y la muerte y borró el nombre de cada mono de sus páginas. Sun Wukong usó sus poderes divinos para registrar todo el proceso y luego regresó a la montaña de la flor y la fruta. Al mismo tiempo, Alex miró al Bodhisattva Kitigarba, quien temblaba incontrolablemente. Sin decir una palabra, Alex abandonó el inframundo y regresó al Palacio de la Luna. Al ver regresar a Alex, Chang'e ni siquiera se movió, completamente resignada a su destino. Alex le había impuesto restricciones, impidiéndole enviar mensajes sobre su presencia en el Palacio de la Luna. Su libertad estaba completamente bajo su control, dejándola sin capacidad de resistencia. Tras varios intentos fallidos de liberarse, se rindió por completo, permitiendo que Alex hiciera lo que quisiera. Esta vez, sin embargo, Alex no fue a jugar al ajedrez con ella como solía hacer. Chang'e lo miró confundida, solo para verlo sentado con las piernas cruzadas, los ojos cerrados y su ya formidable aura en constante aumento. Lo miró fijamente, boquiabierta. Alex ya era tan poderoso, ¿sería posible que estuviera a punto de alcanzar un reino aún más alto? De ser así, ¿cuán fuerte se volvería? ¿Podría siquiera rivalizar con Ongjun, la encarnación del Dao celestial? Alex ignoró a Chang'e y abrió su panel de sistema para comprobar el progreso de sus habilidades. Tras devorar el mundo de Harry Potter, sus habilidades habían aumentado exponencialmente. Ahora, sus 3 habilidades principales estaban a punto de volver a subir de nivel. Los días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. De repente, Alex abrió los ojos y una enorme ola de energía surgió de su cuerpo. De no ser por las barreras que había colocado de antemano, esta energía se habría extendido por todo el universo primordial. El panel del sistema mostró actualizaciones. Exp. Manipulación absoluta +1 exp. Manipulación absoluta +1 exp. Manipulación absoluta +1 exp. Manipulación absoluta +1. Tu habilidad manipulación absoluta ha subido de nivel. Manipulación absoluta NV. 8, 56, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Manipula todo por completo. Exp. Fuerza del caos +1 exp. Fuerza del caos +1 exp. Fuerza del caos +1. Fuerza del caos NV. 8, 78, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Absorbe y transforma todo. Exp. Señor de las dimensiones +1 exp. Señor de las dimensiones +1 exp. Señor de las dimensiones +1 exp. Señor de las dimensiones NV. 8, 18, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Crea cualquier cosa al instante. Las 3 habilidades subieron de nivel al mismo tiempo, un torrente de nuevos conocimientos inundó la mente de Alex, que absorbió al instante. Mientras procesaba esta información, su energía interna se multiplicó una y otra vez, durante un día entero antes de estabilizarse. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Para entonces, su poder se había multiplicado por cientos. Si regresaba al mar del caos y creaba un nuevo universo desde cero, algún día podría igualar a OA de Marvel, la presencia de DC o incluso el Dao primordial. Pero a Alex no le interesaba depender del poder de un mundo. Quería toda la fuerza para sí mismo.
Comparado con seres como Ohara, que obtenían poder de sus universos, él seguía careciendo de él. Sin embargo, incluso si Oa lo cazaba, ahora podría escapar al mar del caos sin necesidad de recurrir a la resurrección. Echó un vistazo al panel de su sistema, que parpadeaba rápidamente, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Al mismo tiempo, finalmente sintió la presencia del sistema en su interior. Una extraña intuición le decía que una vez que todas sus habilidades alcanzaran el nivel 9, el sistema se disolvería por completo, fusionándose con su ser y potenciando su esencia. En ese momento, alcanzaría un estado inimaginable. Sin dudarlo, Alex envió un clon, uno con un poder superior al de un santo, para vigilar a San Wukong, mientras su verdadero cuerpo entraba en meditación profunda para seguir avanzando. Necesitaba llevar las 3 habilidades al nivel 9 y alcanzar la verdadera trascendencia. Mientras tanto, en los cielos, el emperador de Jade frunció el ceño. Para entonces, el rey dragón del Mar del Este y el rey Llama ya deberían haber venido a presentar sus quejas. ¿Por qué seguía sin haber movimiento? Aunque en realidad no importaba. Esos dos eran solo pequeños actores en el gran plan de la catástrofe del viaje al oeste. Su presencia o ausencia no importaba. Habló directamente. Taibai Hinshin, he oído que un mono nacido de piedra ha aparecido en el mundo mortal, con una fuerza increíble. ¿Por qué no bajas y lo reclutas para la corte celestial? Taibai Hinshin hizo una reverencia. Entendido. De vuelta en la montaña de la flor y la fruta, San Wukong relató sus hazañas en el inframundo a sus compañeros monos y luego reanudó su entrenamiento. Sus cimientos se fortalecían día a día. Sentía que solo necesitaba un último empujón para abrirse paso al reino de los cuasi santos. Una vez que lo hiciera, ni siquiera la catástrofe del viaje al oeste podría dictar su destino. La diferencia entre un gran inmortal dorado Luo y un cuasi santo era como el cielo y la tierra. En los 6 reinos, el número de inmortales del gran Luo superaba al de los cuasi santos en una proporción de al menos 10-1. Un día, los ojos de San Wukong se abrieron de golpe, brillando con una luz dorada. Esto era la habilidad divina innata que lo inspiró tras leer Viaje al Oeste. Ojos dorados ardientes. Por fin, había alcanzado la primera etapa de maestría. Pero al examinar su nuevo poder, se dio cuenta de algo extraño. Sus ojos dorados ardientes parecían diferentes a los de Viaje al Oeste. Si los ardientes ojos dorados de Viaje al Oeste le otorgaban clarividencia y la capacidad de ver a través de las ilusiones, su versión actual poseía habilidades divinas mucho mayores. Primero, había adquirido visión de rayos X, que, combinada con su ya superior clarividencia, le permitía ver directamente la corte celestial incluso desde el interior de la cueva de la cortina de agua. Segundo, sus ojos irradiaban una imponente presencia divina. Cualquiera que lo mirara a los ojos sentía miedo instintivamente. Pero la nueva habilidad más poderosa era que ahora podía analizar la estructura de cualquier hechizo o habilidad divina con solo observarlo. Una vez que comprendió completamente su mecánica, pudo dominarla fácilmente. Sus ardientes ojos dorados habían experimentado una transformación completa. Ya no eran simplemente los ardientes ojos dorados, sino el mítico ojo de la verdad de las antiguas leyendas. Cuando leyó Viaje al Oeste por primera vez, San Wukong se emocionó al adquirir una habilidad tan poderosa. Ahora, al despertar la verdadera forma del ojo de la verdad, comprendió de inmediato que sus poderes nunca habían provenido de haber sido quemado por el fuego verdadero del Samadhi durante 49 días. En cambio, siempre había poseído esta habilidad divina innata desde su nacimiento. El fuego verdadero del Samadhi no le había otorgado nada. De hecho, había debilitado su ojo de la verdad, reduciéndolo a los meros ojos dorados ardientes. Fue igual que cuando más tarde fue encarcelado bajo la montaña de los 5 elementos, obligado a comer metal fundido y bolitas de hierro, no para quebrar su espíritu, sino para destruir su propia base. Cuanto más pensaba en ello, más furioso se sentía. Lo único que deseaba era asaltar el palacio celestial y masacrar hasta el último dios y Buda. Pero sabía que, en ese momento, aún no era rival para el Buda Tathagata. Por ahora, tenía que resistir. En ese momento, de repente, miró al cielo. Un rayo de luz dorada surgió de sus ojos, envolviendo instantáneamente a Taibai Hinshin, quien acababa de llegar a la montaña de la fruta de la flor. «¿Ja?» sonrió San Wukong. El cielo realmente le estaba brindando una oportunidad. Taibai Hinshin claramente había venido a reclutarlo para la corte celestial como maestro de establos. Una vez que ascendiera, podría comer los melocotones de la inmortalidad y los elixires divinos, lo que aumentaría enormemente sus posibilidades de alcanzar el reino cuasi santo.
En ese nivel, incluso si el propio Tathagata lo persiguiera, no tendría por qué temer. En cuanto Tai Bai Shin puso un pie en la montaña de la fruta de la flor, se vio rodeado de innumerables monos. Ya había presentido su presencia, así que no se resistió y permitió que lo guiaran hasta San Wukong. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que todos estos monos tenían cultivo. La mayoría incluso habían alcanzado la etapa del alma naciente. Era evidente que alguien los había estado entrenando deliberadamente. No cabía duda, el responsable no era otro que el guapo rey mono, el mismísimo San Wukong. Esto hizo que Tai Bai Shin sintiera lástima por San Wukong. No solo poseía un talento excepcional, sino que también comprendía la importancia de construir sus propias fuerzas. Si no hubiera sido seleccionado como peón en la catástrofe del viaje al oeste, podría haber alcanzado la grandeza en la era primordial. Por otra parte, ser elegido para el viaje al oeste no era necesariamente algo malo, al menos significaba que podía sobrevivir. Si esta hubiera sido la era de la calamidad del dragón Fénix, un ser como San Wukong, un espíritu innato, habría sido capturado nada más nacer. Habría sido refinado en una píldora divina para obtener su energía espiritual o esclavizado como montura por un ser más fuerte. Momentos después, Tai Bai Shin fue conducido hasta un mono vestido con una magnífica armadura de batalla, que sostenía un bastón divino. El rostro del mono era sorprendentemente atractivo, y su presencia irradiaba una autoridad inigualable. Con una sola mirada, Tai Bai Shin supo de inmediato. Era el recién ascendido Gran Luo Inmortal Dorado, el guapo rey mono, San Wukong. Tai Bai Shin hizo una ligera reverencia y sonrió. Tai Bai Shin saluda a su majestad. San Wukong, por supuesto, ya sabía por qué estaba allí. Pero se hizo el tonto, fingiendo no entender. ¿Ah? ¿Qué trae a Tai Bai Shin a mi montaña de la fruta de la flor? Estoy aquí para usted, su majestad. El emperador de Jade ha oído hablar de sus extraordinarias habilidades y desea invitarlo a la corte celestial para convertirse en un inmortal celestial. Al oír esto, los monos que los rodeaban estallaron en vítores, saltando y bailando de emoción. ¡Oh! El rey será un inmortal. El rey será un inmortal. Sin embargo, mientras los demás monos estaban extasiados, San Wukong permaneció tranquilo. A diferencia de ellos, él había leído Viaje al Oeste. Sabía lo que sucedería al llegar al cielo. En lugar de recibir el honor que esperaba, los dioses se burlarían de él y lo humillarían con el título de maestro de establos, incluso en Viaje al Oeste, cuando su cultivo no era tan alto tal como estaban las cosas ahora. San Wukong aún se encontraba en el nivel de Inmortal Dorado Tai, al nivel de figuras como Neza y Yang Jian. Y aún así querían convertir a un Inmortal Dorado Tai en nada más que un administrador de establos. Si eso no era un insulto, ¿qué lo era? Aún así, San Wukong aceptó la invitación de Tai Bai Shin y fue al cielo para convertirse en un oficial inmortal. Solo tenía dos objetivos para este viaje. 1. Los melocotones de la inmortalidad del jardín de melocotones. 2. Los elixires de Tai Shan Lao Jun. Mientras pudiera consumir estos tesoros, estaba 80% seguro de que podría alcanzar el reino de Quasi Santo. San Wukong sonrió y dijo, ¿entonces quieres que asuma un puesto oficial? Muy bien, muy bien. El ambiente se volvió agradable y armonioso, con San Wukong y Tai Bai Shin radiantes de sonrisas. Tras despedirse de sus súbditos monos, San Wukong siguió a Tai Bai Shin al cielo. En el camino, San Wukong descubrió que la velocidad de Tai Bai Shin al surcar las nubes era demasiado lenta y dijo sin rodeos, Tai Bai Shin, tu velocidad al surcar las nubes es demasiado lenta. ¿Qué tal si te cargo? Antes de que Tai Bai Shin pudiera responder, una luz dorada se extendió infinitamente bajo los pies de San Wukong. Luz divina que retrae el suelo. Tai Bai Shin, con su conocimiento, la reconoció de inmediato. Era al menos una forma perfeccionada de la luz divina que retrae el suelo. En ese momento, se dio cuenta de que tanto él como el resto del cielo habían subestimado gravemente el poder de San Wukong. Con su cultivo del Gran Luo Inmortal Dorado, sus 36 transformaciones celestiales y sus 72 artes terrenales, San Wukong probablemente era uno de los seres más fuertes del cielo. Si la situación no se manejaba con cuidado, la catástrofe del viaje al oeste podría dar un giro inesperado. Ambos entraron por la puerta celestial sur, vigilados de cerca por los soldados y generales del cielo, y se dirigieron al palacio Ling Xiao. Mientras caminaban, San Wukong no dejaba de oír mencionar los nombres de Li Jin, el rey celestial portador de la pagoda, y Neza, lo que despertó su curiosidad. Tai Bai Shin, ¿quiénes son Li Jin y Neza? ¿Por qué todos los soldados celestiales no paran de hablar de ellos?
Pensando en el conflicto paterno-filial que se había desatado recientemente entre Neza y Li Jin, Tai Bai-Jin dudó. Sin querer explicar el caos, optó por edulcorar la situación. Hace un tiempo, el rey celestial Li y el tercer príncipe Neza tuvieron un combate de entrenamiento en el cielo. Causó un gran revuelo, así que los soldados probablemente estén discutiendo los resultados. ¿Ah, sí? ¿Y quién ganó? Bueno, quizás su majestad debería preguntarles después. Pronto llegaron a un majestuoso palacio. Tai Bai-Jin le dijo a Sun Wukong que esperara afuera, ya que necesitaba informar primero. Sun Wukong fingió estar de acuerdo, pero ni siquiera en Viaje al Oeste esperaba con paciencia. Ahora que era más fuerte y tenía más experiencia, era imposible que se quedara quieto obedientemente. En cuanto Tai Bai-Jin entró, Sun Wukong lo siguió en secreto. Sin embargo, en cuanto entró en el palacio Ling Xiao, sintió un repentino escalofrío que le recorrió el cuerpo. Su mirada se fijó al instante en el emperador de Jade, sentado en la cabecera del salón. La expresión del emperador de Jade permaneció tranquila y serena, como si no hubiera notado nada. Pero gracias a su ojo de la verdad, Sun Wukong vio claramente que el emperador de Jade lo miraba. Así que todo era una actuación. En Viaje al Oeste, el emperador de Jade siempre había desempeñado el papel de un gobernante débil e impotente. Pero en realidad, como discípulo personal de Ongjun Daozu, era al menos un cuasi santo. Era imposible que fuera más débil que un simple inmortal dorado Tairi como Sun Wukong. Pero no era el momento de exponerlo, así que Sun Wukong fingió no darse cuenta y siguió el juego. Mientras lo hacía, usó su ojo de la verdad para analizar los niveles de cultivo de todos los seres celestiales presentes. Más tarde, cuando inevitablemente chocaran, esta información resultaría invaluable. Una vez que Tai Bai-Jin terminó su informe, Sun Wukong fue convocado oficialmente al palacio. Para sorpresa de todos, en lugar de entrar por la entrada principal, apareció de repente justo al lado de Tai Bai-Jin. Los dioses circundantes se sobresaltaron. Incluso algunos de los seres celestiales más fuertes no pudieron evitar notarlo. Ni siquiera ellos habían podido rastrear los movimientos de Sun Wukong, lo que significaba que su cultivo era insondablemente profundo. No había duda al respecto. Realmente era un gran Luo inmortal dorado. Sin embargo, su repentina aparición y su desprecio por la etiqueta formal irritaron a muchos dioses. Sin embargo, como el emperador de Jade permaneció en silencio, no tuvieron más remedio que soportarlo. Después de todo, no podían permitirse poner en peligro el gran plan de Viaje al Oeste. El emperador de Jade echó un vistazo al cultivo de Sun Wukong y no pudo evitar sentirse conmocionado. El poder de este mono ya era superior al de su sobrino, Erlang Shen, y estaba a un paso de alcanzar el reino de Cuasi Santo. Entonces, una idea lo asaltó: ¿podría este mono ser usado para detener el ascenso de la secta occidental? A medida que esta idea tomaba forma, los ojos del emperador de Jade brillaron de emoción y su visión de Sun Wukong se volvió mucho más favorable. Si este mono lograba acceder al reino de los Cuasi Santos, tal vez la catástrofe del Viaje al Oeste podría ser interrumpida. Después de todo, no le interesaba ver florecer a la secta occidental, creando una nueva fuerza igual a la corte celestial dentro de los 6 reinos. Con eso en mente, el emperador de Jade decidió pasar por alto la anterior falta de etiqueta de Sun Wukong y se dirigió a los inmortales reunidos, preguntando: Sun Wukong posee un inmenso poder mágico. Debería contribuir a la corte celestial. Mis amados ministros, ¿hay algún puesto vacante en el cielo? Los dioses discutieron un momento, pero no llegaron a ninguna conclusión. Ninguno quería un mono bajo su mando. Finalmente, Wu Kuxingjun, señor estelar de asuntos militares, dio un paso al frente e informó: Su Majestad, todos los puestos importantes en el cielo están ocupados. Sin embargo, el puesto de Bimauen, supervisor de establos, está vacante. Al oír esto, los oficiales celestiales sonrieron con suficiencia y asintieron. Excelente elección. Tai Bai-Jin, conociendo la fuerza de Sun Wukong, sintió de inmediato que algo andaba mal. Corrió hacia Wu Kuxingjun y susurró: ¿Quieres que cuide de los caballos? ¿De verdad crees que lo aceptará? Sin embargo, Wu Kuxingjun se mantuvo indiferente. Ese ya es un puesto respetable. En su mente, permitir que un mono ocupara cualquier puesto oficial en el cielo ya era un favor generoso. Para él, Bimauen era más que suficiente para Sun Wukong. Tai Bai-Jin dudó, a punto de protestar, pero antes de que pudiera hablar, Sun Wukong apareció repentinamente junto a Wu Kuxingjun con la mirada llena de curiosidad. ¿Entonces dices que el puesto de Bimauen es importante?
Al ver que Sun Wukong desconocía la jerarquía del cielo, Wu Kuxinghun decidió jugar con él. Oh, claro. Es un puesto de muy alto rango. Pero para su sorpresa, en lugar de parecer complacido, la expresión de Sun Wukong se ensombreció. Al instante siguiente, una presión aplastante descendió sobre Wu Kuxinghun. Antes de que pudiera reaccionar, se encontró paralizado por el miedo, como un mortal ante un dios, con Sun Wukong mirándolo con aire de juicio. ¿Cómo te atreves? La voz de Sun Wukong retumbó como un trueno. ¿Te atreves a asignar a un gran Luo inmortal dorado a cuidar caballos? ¿Acaso menosprecias el poder del reino del gran Luo? El cambio de atmósfera fue tan repentino que los inmortales en la sala quedaron momentáneamente atónitos. Cuando finalmente volvieron a la realidad, vieron a Wu Kuxinghun temblando incontrolablemente, incapaz de moverse. Solo entonces se dieron cuenta de que, aunque Sun Wukong fue el elegido para sufrir la catástrofe del viaje al oeste, seguía siendo un gran Luo inmortal dorado. En toda la corte celestial, excluyendo a aquellos con poderosos artefactos divinos, solo unos pocos seres, como Neza y Erlang Shen, habían alcanzado el nivel del gran Luo. La mayoría de los demás inmortales, si se enfrentaban a Sun Wukong en batalla sin armas divinas ni protecciones basadas en rangos, caerían fácilmente de un solo golpe de su bastón. Sun Wukong nunca fue un debilucho. Era un gran Luo inmortal dorado. Y un gran inmortal dorado Luo no puede ser insultado. Al ver a Sun Wukong presionando abiertamente a Wu Kuxinghun, Neza no pudo evitar sentirse impresionado. La actitud de este mono era de su agrado. Así que, sin dudarlo, Neza dio un paso al frente, se alineó junto a Sun Wukong y se burló de Wu Kuxinghun. ¿Ah, sí? ¿Crees que ahora los gran inmortales dorados Luo somos fáciles de intimidar? Incluso Erlang Shen, que había permanecido en silencio, finalmente volvió la mirada hacia la escena. Su tercer ojo brilló con una luz divina, fijada en Wu Kuxinghun. Era evidente, si Wu Kuxinghun se atreviera a pronunciar una sola palabra de protesta, Erlang Shen no dudaría en invocar su espada de 3 puntas y doble filo y cortarlo en el acto. Al ver esto, Wu Kuxinghun sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Quería llorar, pero no tenía lágrimas que derramar. Al principio, menospreció a Sun Wukong, considerándolo solo un mono salvaje del reino mortal. Pero en su arrogancia, olvidó un hecho crucial. Sun Wukong era un gran Luo inmortal dorado. Lo que lo sorprendió aún más fue que Neza, el tercer príncipe del loto, también había intervenido para apoyar a Sun Wukong. Esto significaba que, aunque Neza y Sun Wukong estaban sujetos a las reglas de la corte celestial, lo que les impedía matarlo directamente, eso no significaba que no pudieran convertir su vida en una pesadilla en privado. Si no tenía cuidado, podría sufrir accidentes por todas partes. No había forma de defenderse de una represalia tan silenciosa. Al darse cuenta del peligro que corría, la arrogancia de Wu Kuxinghun se hizo añicos. Ya no se atrevió a insultar a Sun Wukong e inmediatamente hizo una profunda reverencia, con la voz temblorosa con sinceridad. Gran Rey Sun, me equivoqué. Perdone mi falta de respeto. Una vez que asuma el cargo, le traeré personalmente regalos para disculparme formalmente. Al oír esto, la ira de Sun Wukong se calmó considerablemente. Se giró hacia Neza y asintió en señal de agradecimiento antes de dirigirse finalmente al emperador de Jade. Muy bien, emperador de Jade, ¿qué cargo oficial planea otorgarme? El emperador de Jade, ya decidido a usar a Sun Wukong para sus propios planes, no se enojó por su anterior actuación. En cambio, se sintió cada vez más atraído por este mono rebelde. Tras un breve momento de reflexión, declaró: como eres un gran inmortal dorado Luo, naturalmente mereces un puesto de alto rango. ¿Qué tal un oficial de tercer rango? ¿De tercer rango? Los inmortales en la sala quedaron atónitos. Nunca imaginaron que el emperador de Jade le otorgaría a Sun Wukong un título de tercer rango con tanta ligereza. Después de todo, muchos de ellos ocupaban puestos inferiores. Si Sun Wukong aceptaba, superaría instantáneamente a la mayoría de la corte celestial. Pero tras la conmoción inicial, la mayoría de los dioses lo aceptaron rápidamente. Sun Wukong era, después de todo, un gran Luo inmortal dorado. Aunque una posición de tercer rango era relativamente alta, no era descabellada. Al final, la fuerza lo era todo en el mundo primordial. Dado que Sun Wukong tenía el poder, era natural que ocupara una posición alta. Sin embargo, para sorpresa de todos, Sun Wukong rechazó la oferta. Emperador de Jade, agradezco su generosidad. Pero acabo de llegar a la corte celestial. Si de repente asumo un puesto tan alto, no me parecería apropiado.
Además, estoy acostumbrado a una vida sin preocupaciones y no quiero estar atado a un sinfín de reglas y responsabilidades. En lugar de eso, ¿por qué no me asignas un puesto tranquilo? Ese trabajo de custodiar los melocotones de la inmortalidad me parece perfecto. ¿Vigilando los melocotones? Los dioses intercambiaron miradas, presentiendo algo inusual. ¿Cómo era posible que el emperador de Jade le confiara a un mono la custodia de los melocotones de la inmortalidad? ¿Acaso no era solo un viaje de ida para los melocotones? Pero para su sorpresa, el emperador de Jade se acarició la barba y asintió. Muy bien. Ya que deseas custodiar el huerto de melocotones, que así sea. Los dioses estaban visiblemente conmocionados. Incluso el propio Sun Wukong se sorprendió un poco. Sin embargo, a Sun Wukong simplemente le pareció inesperado, nada más. No tenía motivos para rechazar el decreto del emperador de Jade, aunque hubiera una trampa detrás. Si el emperador de Jade lo ordenaba, ¿quién se atrevería a desobedecerlo? Así, Sun Wukong se convirtió oficialmente en el guardián honorario del huerto de melocotones. Durante los días siguientes, permaneció en el huerto de melocotones, devorando melocotones a escondidas, uno tras otro. A diferencia de lo escrito en Viaje al Oeste, ya no se limitaba a morder y seguir adelante. En cambio, se tragó el melocotón entero, con hueso y todo, absorbiendo hasta la última gota de su energía espiritual. Sin embargo, curiosamente, la cantidad de melocotones en el huerto parecía no disminuir. ¿Por qué? Porque Sun Wukong no era un ser común. Era un mono de piedra nacido espiritualmente, una criatura del cielo y la tierra, dotado de maestría en las transformaciones, conocimiento del tiempo celestial, control sobre el terreno e incluso el poder de cambiar las estrellas. Con sus habilidades naturales, combinadas con las 108 técnicas de las artes celestiales y terrenales, además de su cultivo cercano al nivel de cuasi santo, solo unos pocos en toda la corte celestial podían detectar sus trucos. Por cada melocotón que comía, se arrancaba uno de sus propios pelos y lo transformaba en un melocotón idéntico para reemplazarlo. Para cuando se había comido más de la mitad de los melocotones de todo el huerto, ningún dios había notado nada extraño. Ese día, Sun Wukong se sentó con las piernas cruzadas en su cama, sintiendo el poder que crecía en su cuerpo. Ahora estaba a solo un paso de alcanzar la cuasi santidad. Pero, por mucho que entrenara, a menos que rompiera esta barrera, nunca ascendería más. Sin embargo, pronto se dio cuenta de algo. La diferencia entre un gran Luo inmortal dorado y un cuasi santo era monumental. A lo largo de la historia, cada cuasi santo había pasado incontables eones antes de finalmente abrirse paso. Incluso con su incomparable base natural, incluso después de devorar todos los melocotones de la inmortalidad del huerto, solo había fortalecido su base y aumentado su esperanza de vida. No fue suficiente para llevarlo al límite. Si realmente quería abrirse paso, solo le quedaba una opción. Necesitaba infiltrarse en los dominios del Señor Supremo Laozi y devorar hasta el último elixir dorado de 9 vueltas que poseía. Solo entonces tendría la oportunidad de alcanzar la cuasi santidad. Sin alcanzar la cuasi santidad, no soy más que una hormiga. Sun Wukong se negó a permanecer como un simple peón en el gran esquema de las cosas. Cambiaría su destino. Con esa determinación, aceleró su plan. Terminó de consumir hasta el último melocotón del huerto, absorbiendo todo el poder que contenían. Entonces, abandonó su puesto y abandonó el huerto de melocotones, dirigiéndose directamente al Palacio Tusita, donde residía el Señor Supremo Laozi. El Señor Supremo Laozi era un enigma. Sun Wukong lo sospechaba desde hacía tiempo. Basándose en Viaje al Oeste, junto con sus propias observaciones en la corte celestial, dedujo que, el Señor Supremo Laozi en la corte celestial era simplemente una encarnación del verdadero sabio. Incluso si solo fuera un clon, si el Señor Supremo Laozi actuara con toda su fuerza, podría aniquilar fácilmente a Sun Wukong. Y sin embargo, en Viaje al Oeste, Sun Wukong nunca fue reducido a cenizas por el fuego verdadero del Samadhi. En cambio, devoró hasta el último elixir dorado de 9 vueltas en el horno de alquimia. Claramente, el Señor Supremo Laozi lo había dejado escapar deliberadamente. Sabiéndolo, Sun Wukong actuó. Con renovada confianza, se transformó en una nube de niebla y se infiltró silenciosamente en el Palacio Tusita. Al llegar al pabellón del almacén de píldoras, vio a 2 discípulos con túnicas doradas custodiando la entrada. Para su sorpresa, ambos habían alcanzado el nivel de cultivo inmortal dorado. En el reino mortal, serían considerados potencias. Pero para Sun Wukong, no eran nada. Con un simple truco, dejó inconscientes a ambos discípulos.
Entonces, sin dudarlo, corrió al pabellón y comenzó a deleitarse con los elixires dorados de 9 vueltas. No había duda, aunque solo fuera un avatar, el Señor Supremo Laozi seguía siendo un sabio, su poder superaba con creces a los inmortales ordinarios. En el momento en que Sun Wukong devoró las píldoras doradas, sintió una oleada de energía abrasadora brotar de su dantian, inundando cada rincón de su cuerpo. Por fin, el cuello de botella que había obstaculizado su cultivo durante tanto tiempo, finalmente comenzó a resquebrajarse. No se atrevió a intentar su avance dentro del palacio Tusita, sino que regresó a la montaña de la fruta de la flor al instante, refugiándose en la cueva de la cortina de agua para cultivar en reclusión. Sabía que sus acciones jamás podrían permanecer ocultas. Antes de ser descubierto, debía abrirse paso y alcanzar el reino de Quasi Santo. Solo entonces podría ser verdaderamente libre. Un día en el cielo es un año en la tierra. Pero lo que Sun Wukong había hecho era demasiado grande para ser ignorado. Con el paso del tiempo, la verdad fue inevitablemente descubierta por la corte celestial. La reina madre del oeste recogió melocotones, preparándose para el próximo banquete de melocotones. Pero cuando dio un mordisco para comprobar su madurez, el melocotón desapareció repentinamente, dejando solo un pelo de mono. Un mal presentimiento la invadió. Inmediatamente ordenó a las 7 hadas que recogieran más melocotones. Efectivamente, salvo unos pocos melocotones dispersos que permanecieron intactos, el resto se había transformado en pelos de mono. Como esto concernía al importantísimo banquete del melocotón, la reina madre del oeste lo informó de inmediato al emperador de Jade. Al mismo tiempo, el señor supremo Laozi también informó al emperador de Jade que sus píldoras doradas de 9 vueltas habían desaparecido misteriosamente. El emperador de Jade y Laozi intercambiaron miradas, fingiendo que acababan de enterarse, y luego fruncieron el ceño con ira. Este mono demonio es demasiado insolente. Llamen a Li Jin. Li Jin, aferrado a su recién recuperada pagoda exquisita, se arrodilló ante el trono. El emperador de Jade declaró: dirige al ejército celestial junto con Neza, el tercer príncipe, y captura a este mono demonio de inmediato. Comprendiendo que la gran tribulación del viaje al oeste estaba a punto de comenzar, Li Jin respondió solemnemente: tu sirviente obedece. En el reino mortal, en la montaña de la flor y la fruta. Muchos ya sabían que el emperador de Jade había humillado a su gran rey, nombrándolo un simple mozo de cuadra. La furia ardía en sus corazones. Sin embargo, antes de aislarse, Sun Wukong les había ordenado que tuvieran paciencia, que aguantaran hasta que él emergiera. Así, la montaña de la fruta de la flor permaneció inquietantemente tranquila, como si nunca hubiera estado allí. Entonces, una figura imponente, de decenas de metros de altura, descendió del cielo, sembrando el caos en la montaña y atacando a los monos que se encontraban en su camino. Si no fuera por el hecho de que Sun Wukong les había dado trozos de los melocotones divinos, aumentando enormemente su fuerza, habrían sido masacrados en el acto. El dios espíritu gigante, ahora en su forma descomunal, arrasó la montaña de la fruta de la flor, destrozando todo a su paso. Gritó: mono demonio, sal de aquí. ¿Te atreves a entrar sin permiso en la corte celestial? Ven conmigo de inmediato y pídele perdón al emperador de Jade. Los otros monos intentaron desesperadamente bloquear su camino, con la esperanza de evitar que perturbara el cultivo de Sun Wukong. Pero eran demasiado débiles. Impotencia, lo observaron acercarse a la cueva de la cortina de agua. Finalmente, justo cuando el dios espiritual gigante llegó a la entrada de la cueva, alzando su colosal hacha de doble filo para derribarla, innumerables flores de loto doradas florecieron repentinamente en el cielo. Habiendo sobrevivido a la gran calamidad de la investidura de los dioses, el dios espiritual gigante reconoció el fenómeno al instante. Su rostro palideció mientras gritaba conmocionado: el loto dorado al mérito. Alguien ha alcanzado el reino de Quasi Santo. Su corazón latía con fuerza. Esta era la montaña de la fruta de la flor, ¿quién más podría ser? Solo un mono tenía el potencial de alcanzar la cuasi santidad. Aunque pareciera imposible, la verdad estaba ante él. El terror se apoderó de su corazón e inmediatamente se dio la vuelta para huir. Pero era demasiado tarde. Un bastón dorado, que irradiaba una luz deslumbrante, golpeó su pecho con una fuerza imparable. El mismo dios espiritual gigante que había dejado a los monos indefensos, ahora estaba al borde de la muerte de un solo golpe. De no ser por un tesoro que lo protegía, habría perecido en el acto. Derrotado y abrumado por el miedo, no se atrevió a quedarse. Corrió a las nubes e informó de todo al rey celestial Li.
Al enterarse de que Sun Wukong se había convertido en un cuasi santo, Li Jing se sintió visiblemente conmocionado. Si esto era cierto, la fuerza de Sun Wukong lo colocaba al mismo nivel que el emperador de Jade y el mismísimo Buda. La gran tribulación de viaje al oeste estaba a punto de convertirse en caos. Pero aún así, Li Jing no retrocedió. La corte celestial no le guardaba rencor profundo a Sun Wukong. En todo caso, era Sun Wukong quien ahora les debía algo. Solo les quedaba por hacer una demostración convincente para que la vieran los dioses budistas occidentales. Así que Li Jing envió a Neza a capturar a Sun Wukong. Apenas había partido, Neza regresó gravemente herido tras recibir solo 2 golpes de Sun Wukong. Sin otra opción, regresaron a la corte celestial. Cuando informaron de la situación en la montaña de la flor y la fruta al emperador de Jade, su primera reacción fue de pura alegría. Incluso frunció ligeramente el ceño con entusiasmo. Pero rápidamente recuperó su calma habitual. Al emperador de Jade no le sorprendió que Li Jing y los demás hubieran fracasado. Lo que realmente le llamó la atención fue que Sun Wukong no lo decepcionara. Había logrado abrirse paso hasta el reino de los cuasi santos. Un Sun Wukong cuasi santo podría no poseer poderosos artefactos divinos que amplificaran su fuerza, pero con su dominio de las 72 transformaciones terrenales, estaba más que capacitado para interrumpir la inminente tribulación del viaje al oeste. Mientras la tribulación se desviara de su curso previsto, la fortuna de la secta occidental sufriría enormemente. Y si la secta occidental se debilitaba, la corte celestial se fortalecería, pues la fortuna del mundo era finita. Aunque encantado, el emperador de Jade se mantuvo firme y ordenó a Erlang Shen capturar a Sun Wukong. Erlang Shen avanzó, pero incluso con su dominio de las 8 o 9 artes arcanas, solo resistió 5 golpes antes de regresar a la corte celestial, gravemente herido. Al ver que ni siquiera el poderoso Erlang Shen era rival para Sun Wukong, la corte celestial no tuvo otra opción. Tuvieron que invocar al Buda del oeste. En la tierra pura del oeste, el Buda, Tathagata, esperaba pacientemente el inicio de la tribulación del viaje al oeste. A través de ella, planeaba cosechar la fortuna de los 6 reinos para fortalecer el budismo. Pero entonces llegó la noticia. Sun Wukong había ascendido al reino cuasi santo. Incluso con su profunda serenidad, la expresión de Tathagata cambió al escuchar esto. Esta tribulación determinó el auge del budismo. ¿Cómo podía permitirse que algo saliera mal? No. Sun Wukong debía ser reprimido. Su cultivo en el reino cuasi santo aún era inestable. Tathagata atacaría ahora y lo obligaría a retroceder al reino inmortal del Dao. Con esa determinación, Tathagata pisó la luz dorada y descendió a la montaña de la flor y el fruto para enfrentarse a Sun Wukong. A pesar de haber derrotado al ejército celestial, Sun Wukong no sentía alegría. Sabía que su verdadero enemigo no era la corte celestial, sino la secta occidental que acechaba tras bastidores. Antes de que pudiera descansar, un enorme Buda dorado se manifestó en el cielo sobre la montaña de las flores y frutas, observando la montaña desde arriba. Sun Wukong reconoció al instante a su visitante. ¿Quién más podría ser? El Buda hipócrita que lo había aprisionado bajo la montaña de los 5 elementos durante 500 años en viaje al oeste, Tathagata. Su corazón ardía de furia, pero Sun Wukong había madurado. Reprimiendo sus emociones, fingió ignorancia y dio un paso al frente para preguntar: ¿qué monje benévolo eres para atreverte a interferir en la batalla de un guerrero? Detrás de Tathagata, un Buda burlón se mozó. Mono insolente. El gran Buda Tathagata está ante ti. ¿Cómo te atreves a mostrar tal falta de respeto? Después de que su asistente pusiera a Sun Wukong en su lugar, Tathagata finalmente habló. He oído hablar de tu desmedida arrogancia y tus reiteradas violaciones de las leyes celestiales. Dime, ¿por qué te rebelas? Sun Wukong se burló. Yo, viejo sol, no he hecho nada más que residir en la montaña de las flores y los frutos, sin dañar a nadie. Sin embargo, los ciegos necios siguen conspirando contra mí. ¿Cómo no iba a contraatacar? Al oír las palabras de Sun Wukong, el corazón de Tathagata se encogió por un momento, pensando que el mono podría haber aprendido algo. Pero tras observar su expresión, descartó la preocupación. Este mono debía de desconocer aún su destino. Así que Tathagata le preguntó a Sun Wukong sobre sus habilidades. Sabiendo exactamente lo que Tathagata planeaba, Sun Wukong siguió el juego, manteniendo oculta solo su habilidad divina más poderosa y secreta, el poder del caos. Como era de esperar, en cuanto Sun Wukong respondió, Tathagata esbozó una sonrisa amable y dijo: mono travieso, si logras escapar de mi palma, le pediré personalmente al emperador de Jade que te deje en paz. ¿Qué te parece?
Sun Wukong se burló para sus adentros. Sabía que Tathagata intentaba atraerlo hacia su palma, planeando usar su técnica del mundo de la palma de Buda para atraparlo. Pero, en apariencia, simplemente respondió, por supuesto. Entonces, Sun Wukong se acercó tranquilamente a la palma de Tathagata. Al ver esto, los dos Budas que estaban detrás de Tathagata no pudieron ocultar la burla en sus ojos. Un mono sigue siendo un mono. Incluso si hubiera alcanzado el reino de Quasi Santo, no era más que una bestia salvaje. Estaba destinado a ser reprimido durante 500 años para luego seguir obedientemente el viaje al oeste y traer fortuna al budismo. Sin embargo, justo cuando Sun Wukong estaba a punto de pisar la palma de Tathagata, su cuerpo se expandió repentinamente hasta alcanzar la altura del propio Tathagata. Al mismo tiempo, activó todos sus poderes divinos para aumentar su fuerza, agrandando su garrote dorado a miles de pies de largo, antes de blandirlo directamente hacia la cabeza de Tathagata. Sorprendido por el ataque furtivo de alguien con su misma cultivación, Tathagata no reaccionó a tiempo y recibió un golpe directo. Un enorme bulto se hinchó instantáneamente en su frente, con un aspecto completamente ridículo. Tras asestar un golpe, Sun Wukong no tenía intención de detenerse. Mientras Tathagata aún estaba aturdido, asestó 2 golpes más, matando instantáneamente a los 2 Budas que se habían burlado de él. Ninguno de los dos y tuvieron tiempo de reaccionar ante el ataque de un Quasi Santo. Incluso en sus últimos momentos, sus expresiones permanecieron llenas de desprecio. Sun Wukong sabía que, a pesar de su aparente igual cultivo, no era rival para Tathagata, quien había acumulado incontables años de fundación y poseía innumerables artefactos divinos. Así que blandió implacablemente su garrote dorado, desatando una lluvia interminable de ataques contra Tathagata. Y por un breve instante, su embestida lo puso en desventaja. Por encima de las nubes, innumerables seres celestiales y Budas observaban conmocionados. Ninguno de ellos esperaba que Sun Wukong reprimiera al poderoso Tathagata. Después de todo, Tathagata era considerado uno de los seres más fuertes que quedaban en el mundo. Las expresiones de la multitud, que observaba en silencio, variaban. Pensaran lo que pensaran, una cosa era segura. Desde ese día, el destino de Sun Wukong se había desviado por completo de lo que se le había planeado. Solo le quedaban 2 caminos por delante. O derrotaba a Tathagata, se enfrentaba a todos los Budas de los cielos y reclamaba su libertad. O sería asesinado por el budismo y borrado de la existencia. Pero fuera cual fuera el resultado, el nombre de Sun Wukong quedaría grabado para siempre en los anales de la historia. Al mismo tiempo, fuera de la vista de los inmortales reunidos, el legendario patriarca Bodhi finalmente salió de su santuario oculto en el monte Fankun. Su destino, el inframundo. Allí, interceptó a Kitigawa, Guan Yin y otros seres poderosos de pie ante los inmortales reunidos. Bodhi habló con calma. Mi discípulo es rebelde por naturaleza y estaba destinado a ser libre. No permitiré que interfieras en su lucha por romper las ataduras del destino. Los poderosos seres reunidos contemplaron solemnemente la figura aparentemente ordinaria del patriarca Bodhi, sin atreverse a dar un paso al frente. Durante un tiempo, Sun Wukong logró reprimir a Tathagata. Sin embargo, como un experimentado Quasi Santo, Tathagata tenía cimientos mucho más profundos que Sun Wukong, quien apenas había alcanzado el mismo reino. Aunque Sun Wukong inicialmente tuvo la ventaja, tan pronto como Tathagata comenzó a usar sus numerosos tesoros divinos con seriedad, la batalla se volvió en su contra. Al ver esto, los dioses celestiales y los Budas estallaron en vítores, celebrando la inminente victoria de Tathagata y la supresión del mono rebelde. Sin embargo, en medio de su júbilo, muchos de sus ojos se oscurecieron ligeramente. ¿Quién de ellos no desearía ver a un ser verdaderamente liberado del destino? Después de todo, ellos también estaban atados por él. Flotando alrededor de Tathagata, flotaban innumerables artefactos divinos. El brocado Kasaya, el bastón de los 9 anillos, el pergamino del mantra de las 6 sílabas, el bastón del dragón volador. Cada uno de estos tesoros era algo que otros dioses y Budas solo podían soñar con obtener. Pero para Tathagata, quien una vez fue el taoísta de muchos tesoros, estos eran solo una fracción de su colección. Tathagata formó sellos manuales, orquestando sus artefactos divinos en una gran formación. Esta formación fusionó el poder de todos los tesoros, capaz de desatar una abrumadora explosión de energía en un instante. Durante la mayor parte de su existencia, Tathagata había sido el taoísta de muchos tesoros, y por lo tanto, su fuerza de combate alcanzaba su punto máximo cuando luchaba con artefactos divinos. Innumerables hechizos brotaron de los tesoros, golpeando a Sun Wukong.
incluso con su cuerpo Vajra indestructible, Sun Wukong seguía herido, con su pelaje dorado enmarañado en sangre. Al ver esto, Tathagata contuvo parte de su poder e intentó una vez más atrapar a Sun Wukong bajo la montaña de los 5 dedos, despojándolo de su cultivo de Quasi Santo y obligándolo a convertirse en un peón del budismo. Pero Sun Wukong pudo adivinar las intenciones de Tathagata. Habiendo luchado hasta este punto, ¿cómo podría rendirse? Rugió. Tathagata, viejo farsante. Si no matas a tu abuelo San hoy, un día, tu abuelo San seguramente te matará. Hoy, o mueres tú, o yo vivo. Habiendo sido humillado anteriormente cuando Sun Wukong lo reprimió momentáneamente, y ahora siendo ridiculizado abiertamente, Tathagata ya no podía mantener su altiva actitud. Por primera vez, abandonó su distanciamiento divino y gritó furioso. Maldito mono. Te ofrezco una forma de vida. Si renuncias voluntariamente a tu cultivación de Quasi Santo y, dentro de 500 años, ayudas a un monje en su viaje a Occidente, te perdonaré la vida. De lo contrario, aunque seas un mono de piedra místico por naturaleza, me aseguraré de que perezcas hoy mismo. Al oír esto, Sun Wukong se burló. Si sabes que soy un mono de piedra místico, también deberías saber que nací para ser libre. Si no puedo ser libre, preferiría morir. Ya no permitiré que los cielos me nublen la vista. Ya no permitiré que el destino perturbe mi corazón. Haré que todos los seres conozcan mi voluntad. Y veré a cada uno de ustedes, los llamados Budas, desvanecerse en la nada. Recitó el mismo verso que el misterioso inmortal le había dicho una vez, creyendo que ninguna otra palabra podría expresar mejor sus sentimientos en ese momento. ¿Cómo podía Sun Wukong resignarse a ser una bestia enjaulada? ¡No! Él sería el gran sabio igual al cielo. Aunque mi cuerpo se destroce, ¿qué más da? Al escuchar las desafiantes palabras de Sun Wukong, Tathagata enfureció sin medida. Sin contenerse más, desató todos sus tesoros divinos, fusionándolos en su formación. Una luz cegadora irradió de la formación, y una fuerza imparable se abalanzó sobre Sun Wukong. Este era el poder absoluto del Quasi Santo más poderoso por debajo de los mismos santos. Un ataque que pocos podrían resistir, aparte del ancestro primordial de los inmortales terrenales y el emperador de Jade. Nadie creía que Sun Wukong pudiera sobrevivir a semejante golpe. Y, efectivamente, fue derribado desde los cielos celestiales, cayendo en picado al reino mortal. Chocando contra innumerables montañas, yacía gravemente herido, incapaz de levantarse. Los dioses y budas reunidos negaron con la cabeza. Este espectáculo, al parecer, finalmente había terminado. Aunque Sun Wukong había interrumpido la gran tribulación del viaje al oeste, debilitando el destino del budismo occidental, no fue un golpe fatal. La secta budista tenía innumerables maneras de encontrar a otro elegido para la peregrinación 500 años después. Mientras los seres celestiales se preparaban para partir, el más alto de ellos, el emperador de Jade, de repente volvió la mirada hacia el cuerpo caído de Sun Wukong, con expresión de incredulidad. ¿Esto, cómo es posible? Los Ors llamaron la atención de toda la asamblea divina. Sus ojos siguieron su mirada, y todos sintieron el despertar de una poderosa fuerza. Sun Wukong, de alguna manera, estaba abriéndose paso de nuevo. Desde su reino inicial de Quasi Santo, su cultivo avanzaba rápidamente hacia la cima. Tathagata también percibió el cambio. Aunque no entendía qué estaba sucediendo, sabía una cosa: no podía permitir que Sun Wukong alcanzara su nivel. Desesperado, detonó innumerables tesoros divinos, usando su poder explosivo para aniquilar a Sun Wukong. Pero ya era demasiado tarde. Sun Wukong se levantó repentinamente, cargando directamente hacia Tathagata. Sus heridas desaparecieron. El aura que irradiaba ahora lo suprimió por completo. En ese momento, la fuerza del caos que Alex una vez le había otorgado finalmente experimentó otro avance. Ante el ataque desesperado de Tathagata, Sun Wukong blandió su bastón. De un solo golpe, dispersó un ataque tan poderoso que destrozó los cielos. Con otro golpe, golpeó a Tathagata directamente, obligándolo a escupir sangre. Al igual que antes, Sun Wukong no cedió. Continuó su ataque implacable, golpeando con su bastón el cuerpo de Tathagata. La forma dorada, una vez indestructible, del Buda comenzó a fracturarse. Su aura disminuyó. Tathagata fue derrotado por completo. Los demás dioses y budas, incluido el emperador de Jade, tenían expresiones complicadas. Nadie esperaba que Sun Wukong derrotara a Tathagata y se convirtiera en uno de los seres más fuertes entre los santos. Y sin embargo, eso fue todo. Ninguno de ellos creía que Sun Wukong pudiera liberarse del destino.
Después de todo, los verdaderos cerebros detrás del viaje al oeste no fueron Tathagata, sino los dos santos de Occidente, Zunti y Hyejin. Bajo los santos, todos son meras hormigas. Incluso si Sun Wukong pudiera derrotar a Tathagata, ¿podría derrotar a dos santos? Como para confirmar sus dudas, justo cuando Sun Wukong se preparaba para asestar el golpe final y matar a Tathagata, dos presiones inimaginables descendieron de Occidente. Estos eran poderes que superaban con creces los límites de los cuasi santos. Fuerzas a las que no se debía resistir. Sun Wukong se sintió completamente atado. Pero en ese momento, gritó de repente: «Inmortal, sálvame». Y en el mismo instante en que aparecieron Zunti y Hyejin, una presión aún mayor que la de los santos, una que rivalizaba con la voluntad misma del cielo, surgió, desde el Palacio de la Luna. Unos días antes, durante este tiempo, Alex había estado practicando incansablemente dos de sus habilidades. El flujo temporal entre el mundo primordial y el universo de Harry Potter era diferente. Bajo la guía deliberada de Alex, el universo de Harry Potter se volvió cada vez más poderoso, expandiéndose incluso a múltiples dimensiones paralelas. En estos mundos paralelos, Alex se encontró con muchos viajeros de otras realidades. Sin embargo, no les prestó atención. En cambio, usó su poder para crear diversos sistemas, otorgándoselos a estos viajeros para que sus vidas en el universo de Harry Potter fueran más cómodas. Con el universo de Harry Potter en constante desarrollo como base, la velocidad a la que Alex adquiría experiencia en sus habilidades se aceleró. Cientos, miles, incluso decenas de miles de veces más rápido que antes. Y finalmente, tras una práctica incansable, sus habilidades volvieron a subir de nivel. Control absoluto +1, control absoluto +1, control absoluto +1. ¡Felicidades! Tu habilidad control absoluto ha mejorado. Control absoluto NVL9, Max. Dominio absoluto sobre todo. Maestro de las dimensiones +1, maestro de las dimensiones +1, maestro de las dimensiones +1. ¡Felicidades! Tu habilidad maestro de las dimensiones ha mejorado. Maestro de las dimensiones NVL9, Max. Dominio absoluto sobre toda la existencia. Fuerza del caos +1, fuerza del caos +1, fuerza del caos +1. ¡Felicidades! Tu habilidad fuerza del caos ha mejorado. Fuerza del caos NVL9, Max. Dominio absoluto sobre todas las energías. Cuando estas tres habilidades alcanzaron su máximo potencial, un torrente infinito de conocimiento inundó la mente de Alex, que absorbió rápidamente. Cuando el flujo de información finalmente se calmó, Alex abrió los ojos. Había alcanzado el nivel del honorable primordial daoísta. Pero esto estaba lejos de ser el final. Alex no tenía intención de seguir el mismo camino que el honorable, quien se había fusionado con el Dao celestial, iría más lejos. Alcanzaría alturas aún mayores. En ese momento, el sistema dentro de él emergió de su alma, transformándose en un núcleo mundial no más débil que el que gobernaba el universo Marvel. Este peculiar núcleo mundial, por un giro del destino, se había convertido en un sistema que había guiado el crecimiento de Alex. Y ahora, su misión estaba completa. El sistema se disolvió en una oleada infinita de energía, fusionándose por completo con el ser de Alex. Con esta energía como llamas, el universo de Harry Potter como su horno y su propio poder como el martillo, Alex comenzó a forjar las tres habilidades inmensamente poderosas en una sola. Aunque solo habían pasado unos días en el mundo primordial, incontables eones fluyeron dentro de los universos independientes que había creado dentro de la dimensión de Harry Potter. Y finalmente, sus tres habilidades más cruciales se fusionaron por completo en una fuerza completamente nueva. Un poder tan único que ya no podía definirse como una simple habilidad. Porque este poder era Alex, y Alex era este poder. En este estado, lo comprendía todo, lo sabía todo, lo controlaba todo. Incluso si alguien, a incontables mundos de distancia, simplemente susurrara su nombre, podía comprenderlo al instante. Trascendía toda imaginación, sobrepasaba toda causa y efecto, y se alzaba por encima de todo. Más alto que lo más alto. Más grande que lo más grande. Sin embargo, Alex pronto selló este estado omnisciente, limitándose a una existencia más contenida, pero aún casi omnisciente. Porque si bien tal poder absoluto era innegablemente formidable, también era aburrido. Después de todo, en el fondo, seguía siendo alguien que buscaba la diversión. Y así, miró a lo lejos, desató su presencia y llegó ante Sun Wukong. Ante la mirada atónita de los innumerables seres divinos, Alex abofeteó con indiferencia a ambos santos, Zunti y Hyejin. Con una leve sonrisa, dijo:
Sun Wukong está destinado a ser libre. No sobrepases tus límites. Luego, hizo un leve gesto con la cabeza hacia el majestuoso pero silencioso Dao celestial, antes de desaparecer instantáneamente del mundo primordial. Al regresar al mar del caos, Alex extendió la mano y extrajo por la fuerza los mundos que había visitado de su multiverso original, integrándolos en su universo dimensional. Entonces, partió hacia las profundidades del mar del caos. Allí lo esperaban incontables mundos desconocidos. Allí, infinitas maravillas lo llamaban. No estaría atado por el mundo primordial. No estaría atado a nada. Pues él y Sun Wukong eran de la misma esencia. Ambos eran libres. Fin. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.